voy a presentar a Julieta, pero antes de presentarla voy a aclarar algo. Todos los invitados que están viniendo últimamente, todavía nos quedan algunos eh, videos atrasados porque, bueno, estamos con ciertas complicaciones de modificaciones. Todos estos invitados son para poder armar clases como una especie de seminario sobre el conocimiento que ellos tienen respecto de cuestiones específicas de la organización que cualquier director o cualquier persona que va a gestionar, no una institución escolar solamente, cualquier cuestión que quiera gestionar, necesita por lo menos tener un mínimo conocimiento de algunas herramientas que le van a ayudar a que esa tarea sea un poco más liviana. No quiere decir esto que no va a tener los conflictos que tenga que tener, sino que los va a poder afrontar con otras herramientas. Esa es la idea, ¿no? Muchas veces cuando nosotros nos preparamos para una prueba de selección, lo que sucede es que lo hacemos desde un lugar teórico, sin haber construido un posicionamiento fuera del aula y sin herramientas de gestión. No hemos estudiado algo que profundice un conocimiento en ese sentido. Entonces, bueno, la idea es poder armar esto, y repito lo que planteé en los primeros videos con Alejandro, que hablamos de comunicación, que el problema no surge cuando van a rendir. Cuando van a rendir, la verdad que es una cuestión mínima de las problemáticas que se le pueden presentar, pero después la realidad nos trae conflictos bastante profundos y que a veces no sabemos cómo salir de ahí. Y bueno, ahí es donde nosotros estamos recibiendo, digamos, las consultas en trayectorias respecto de gente que es novel en el cargo y se encuentra con situaciones complejas. Entonces, a partir de eso empezamos a pensar en estos seminarios. La idea es que lo estamos construyendo porque nosotros tenemos que generar una transposición entre el conocimiento específico de alguien que viene de la organización propiamente dicha. Yo no lo quiero llamar empresa, algunos dicen, bueno, vienen de la empresa. La idea es que no, que pensarlo como organización, la escuela es una organización, no tiene fines de lucro, no tiene un pensamiento desde el capital, de generar un capital, en cierto sentido, que sería un capital monetario, pero sí es un capital del conocimiento, es un bien, y ese bien hay que construirlo, y muchas veces esto no se sabe gestionar. Bueno, vamos a charlar un poco con Julieta, la voy a presentar. Julieta Bellot es ella. Nosotros laburamos hace un tiempo, empezamos a laburar juntos, lleva los proyectos de trayectoria adelante. Y bueno, estudió comunicación, sistemas, psicología transpersonal, se dedica a la gestión y comunicación de proyectos en entidades privadas, civiles y comerciales, es consultora en planes de negocio y transformación digital, trabajó con clientes privados en reingeniería de procesos para industrias y pymes comerciales y también con organismos públicos para la implementación de normativa nacional, provincial y municipal. Con Julieta hace un tiempo, hace como 7 meses ya, empezamos a pensar y a trabajar en manuales de buenas prácticas respecto de la entidad que nosotros llevamos adelante y la necesidad de poder construir esto como base de la comunicación. Entonces, como ella lleva adelante ciertos procesos de trayectorias y un proyecto en particular de trayectorias, conversamos con ella para poder hablar de esto, de un proyecto, de los procesos, de los manuales, y bueno, qué mejor que ella. Te dejo un rato y te empezaré a preguntar cuando sea el momento. Bueno, buenas. Ya me presentó Marcos, igualmente nosotros estuvimos como charlando una previa ayer. A mí me gustó mucho la idea y planteo que quizá
resulta interesante poder tomar esta charla para ampliar un poco qué es un proyecto, verlo quizá más desde el punto de vista de la metodología o qué herramientas se pueden usar para concretar ideas. Y además, para mí, que no estoy acostumbrada por ahí a este público como para dar una charla, porque en general, por mi experiencia, me toca más trabajar para darle charlas quizá a empresas privadas como consultora o desde el Estado, pero siempre en herramientas, mi fuerte, habiendo trabajado en el Ministerio de Desarrollo Productivo, en procesos bastante tiempo, son las empresas privadas. Así que para mí son un público nuevo, estoy entusiasmada, además es un público que me gusta, por lo que venimos trabajando con Marcos, y me gustaría un montón que esto sirviera de intercambio y que surgieran dudas puntuales y que pudiésemos como charlar de lo que nosotros llamamos casos de uso, que son aquellos casos que ustedes tienen vigentes y en donde quizá una herramienta les podría resolver, concretar un proyecto o una fase de un proyecto, o a veces incluso un proceso o una tarea, por más chiquita que sea. Para contarles un poco, los procesos son básicamente como una concatenación de tareas que logran que se concrete un fin. Y en la industria es quizá el funcionamiento de una máquina o poder lograr un producto desde materiales. En el Estado es la tramitación, las tramitaciones comunes y que todos conocemos. Yo me dediqué bastante a las sociedades comerciales, a implementar leyes nuevas, a implementar firma digital, a trabajar con pymes, para que su tramitación en algún punto fuese más simple. Para mí, en ese sentido, es lo mismo, digo, un producto, eh, juntar un montón de materiales, pasarlo por un proceso y lograr algo que después se empaqueta, se manda y le sirve a alguien. Un proceso comercial, desde la atención al público para lograr venderle incluso un servicio, ni siquiera algo tangible, o un trámite en el Estado. Y en este caso, ayer le preguntaba un poco a Marcos, bueno, cuáles son como los proyectos que se llevan adelante. Lo veo de la misma manera. Digo, cualquier proceso en algún punto para mí es igual. Y también cualquier proceso en otros puntos tiene un montón de particularidades. Cuando nosotros nos planteamos un proyecto en el ámbito que sea, a veces viene porque hay un objetivo claro, en el caso del Estado, de una empresa, o en el caso incluso de ustedes, que forma parte de un todo, hay un objetivo que tiene que ver con una política determinada que tiene que ser concreta o que se tiene que llevar llevar a la práctica. Y en otros casos es una idea, como una idea vaga, que, que tenemos que convertir en un plan y después en algo concreto. Ahí hay como dos roles diferentes, si las pautas y los lineamientos los tenemos en un marco de contexto o no. Cuando existe el contexto, cuando hay un marco, hay pautas y lineamientos y un objetivo que está más claro, y algunas de nuestras preguntas ya quedan respondidas a través de ese marco. Yo creo que en el caso de la educación, incluso en muchas de los proyectos que ustedes tienen que presentar en su día a día, están más por ese lado y con ese marco concreto determinado. Pero también
hay otro tipo de proyectos que son aquellos que surgen de una necesidad para la que tenemos una idea o de una mejora continua para la que queremos revisar lo que está pasando y decir, no, yo lo quiero hacer de esta otra manera, o a mí me gustaría, digo, es más por el lado de tengo este sueño que quiero hacer concreto. Ahí es donde hay, para poder bajarlo un poco a tierra, partimos de la base de fijar un objetivo y de estas preguntas que en periodismo usamos bastante también, que ayer también charlábamos con Marcos, que son las 5 W, saber quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Digo, lo único que para mí modifica cómo encarar un proyecto en la base es si esas preguntas las voy a tener que responder o si ya tengo dada la respuesta en un marco. Me contarán ustedes, pero creo que en la mayoría de las veces la respuesta está dada en un marco, ¿no? De lo que vos planteás, hay 3 puntos que en la educación se tienen o se deberían tener claros. Todo proyecto está marcado por un plan político, sobre todo en la provincia de Buenos Aires pudieron ver que hay un plan de trabajo 2022-2023, que quienes lo leyeron se habrán dado cuenta de que son los fines de la educación, ni más ni menos, o sea que hay un plan político que hay que seguir, o sea, nosotros no generamos proyectos aislados, ni que deben estar descolocados de un marco como vos planteás. Así que esos proyectos deben responder a una política, en principio. Lo segundo que tienen que tener claro esos proyectos es que responden a diseños curriculares, o sea, responden a un conocimiento específico, a una cultura, que en este caso es la cultura de la provincia de Buenos Aires, pero en todas las provincias pasa exactamente igual, en la nación pasa exactamente igual. Hay fines, hay diseños curriculares que hay que cumplir, que tienen contenidos, tienen conocimiento. Y en tercer lugar, hay que entender que nosotros estamos brindando un servicio. Y en este caso es el servicio de enseñanza. Muchas veces se confunde esto en nuestros proyectos y apuntamos más al servicio del aprendizaje, digamos. Y no se plantea un proyecto desde la enseñanza. Nos corremos del servicio que debemos cumplir. Y me parece que esto responde un poco a la cuestión de tener objetivos claros. Yo acá esto lo asocio al proyecto con lo que planteo, siempre lo digo desde Macarenco, que nosotros sabemos qué tenemos que enseñar, porque eso ya está planteado. El problema y que tiene que surgir en los proyectos es el cómo, las estrategias y estas cuestiones metodológicas. Entonces, esto de trabajar con las 5W, ¿no? Yo les planteo como autor siempre a Anderegg cómo elaborar un proyecto, él trabaja con estas preguntas también, pero no quedarnos en una respuesta banal y de buenas intenciones y nada más, sino que tiene que ser en un marco teórico profundo y que genere todo un marco para luego llevar adelante las actividades que respondan a estos objetivos y la evaluación correspondiente, ¿no? Es decir, ver el proyecto como una unidad metodológica me parece que es importante, que no es simplemente completar una planilla, un documento, que tiene un porqué y un para qué. El cómo es fundamental, y ahí yo, que después quería pasar como a pedirte ejemplos de esto, en mi experiencia lo que sí noto es que es de verdad muy importante tener claro que viene después, porque cuando cómo se interpone antes de tener claridad sobre qué, cuándo, dónde, por qué, o esa base inicial que requiere una idea o un proyecto para tener una visión al futuro, cuando el cómo se mezcla ahí antes de tener claridad sobre eso,
es cuando muchas veces se retroalimenta esa práctica constante de meterse como en un callejón sin salida, de querer responderse cómo se va a hacer, no se sabe qué. Digo, y esto es muy habitual, porque la verdad es que es algo que, de lo que yo he aprendido fracasando, es un fracaso que he visto muy cerca en la implementación de procesos y en la planificación de proyectos. No tener una base clara e intentar responderse cómo, antes de saber muy bien qué es lo que vamos a hacer, muchas veces nos enrosca en ese círculo, en ese espiral infinito de atropellarnos, digo, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer? Y vos a veces, viste, vas con este planteo de, queremos hacer, pero ¿cómo? Ahora no importa cómo, a ver qué queremos hacer, para cuándo hay que hacerlo, dónde es, con quiénes lo vamos a hacer, después vemos cómo. Pero la verdad es que a mí, esto yo les cuento desde la experiencia, siempre en lo que nos podamos aportar, porque creo que también me pueden aportar mucho, fue importante, digo, vivirlo en carne propia, ¿no? Es muy importante tener una base y es muy importante de verdad definir cómo con todo claro. Y de estas dos alternativas que estábamos hablando recién y de las que vos me estabas contando, que sí es cierto que en general tienen un macro. A mí me gustaría, no sé si podemos, vos, pero también entre todos, buscar 2 o 3 ejemplos simples de este tipo de proyectos que surgen en un marco determinado, como podría ser un proyecto de planificación académica, y de 2 o 3 proyectos que podrían surgir como una idea, porque me gustaría poder establecer esa diferencia. Ayer estuvimos charlando bastante y hace un ratito estaba pensando, son 2 paralelos que sería importante que podamos dividir, porque cada uno tiene herramientas diferentes a la hora de llevarlos a cabo. Y capaz que ustedes me pueden ahí iluminar sobre qué procesos simples, ¿no? Chiquitos aunque sea, ¿no? Como, no sé, a veces por ahí tiene que ver con algo más simple de lo que uno piensa, como, no sé, el horario de entrada y organizar la entrada y la salida de los chicos, ¿no? Digo, tienen un marco, son obligatorios, las preguntas están respondidas y hay que llevarlos adelante, y cuáles surgen más de la idea o de la intención de mejora. 2, 3, lo que quieras. Y si te ayudan, vas a... Sí, mirá, vos planteaste la entrada y salida de los alumnos, y dentro de los reglamentos generales de escuela, es un tema de cuidado, tiene que ver con la planificación de planes de prevención del riesgo, y qué se atiende en esa entrada y esa salida, cuál es el sentido, digamos. Acá aparece muy claro el qué. Si yo a esa entrada y la salida la asocio con los fines de la educación y, por ejemplo, lo planteo desde la calidad educativa y desde las políticas universales, voy a encontrar que yo ya tengo un qué y un para qué voy a hacer eso. Luego van a venir otras cuestiones, puedo asociarlo con los diseños curriculares, esto con un contenido específico. El chico va a aprender algo respecto de esto, las familias van a asociarse en este aprendizaje y en esta enseñanza. O sea, se plantean un montón de cuestiones que tienen que ver con objetivos, si se quiere, y metas, si se quiere. Entonces, entender esta cuestión al proyectar cuáles son los fines, cuál es la idea política de esto a largo plazo, cuáles son los objetivos que pueden ser comunitarios, institucionales, y cuáles son las metas, qué quiero lograr en todo esto.
Estas tres cosas van a surgir en cualquier tipo de planificación. El tema es qué nivel de profundidad le queremos dar en el tiempo, ¿no? Es decir, me parece. Pero están, digamos, pensadas o reguladas de alguna manera en decretos que son reglamentos generales de las instituciones educativas a lo largo de toda la provincia, de toda la nación. Esto se ve, está pensado la entrada del chico a la institución como una cuestión a proyectar, ¿no? A trabajar con la comunidad. Bueno, a mí me parece, digo, es un ejemplo bastante simple, pero es un ejemplo que puede surgir desde una problemática, porque habitualmente puede ser un problema en una escuela, no sé, el ingreso, la salida por lo que todos sabemos, ¿no? Distintas Sí, sí, cuestiones sí, de sí. organización. Por otro lado, tiene un marco y una bajada específica en la que yo no podría no plantearlo, no podría no tener una forma de entrada y salida ordenados, no podría. Una escuela no puede decir, bueno, vengan cuando quieran, váyanse cuando quieran y entren por donde quieran. Uh-huh. Y por otro lado, también podría tener que ver con una idea. Digo, se me ocurrió esto como ejemplo chiquito, pero en cualquier otro que lo podamos usar, podría tener que ver con una idea que es, esto está funcionando, pero podría funcionar mejor dentro de la revisión de un esquema de procesos, o podría incluso haber ideas innovadoras sobre ese espacio. Podría usar ese espacio para comunicar, podría usar ese espacio para tener un acercamiento, que es el único momento en el que la familia y la escuela se reúnen en el día, no sé, podría como pensar una idea que va a tener que estar dentro del resto de los lineamientos, pero que puede tener un objetivo diferente, más Sí, allá de lo que está dado. surgen también algunas problemáticas en la entrada y salida, sobre todo en la salida, y que a mí me cuestionan muchas veces o me llaman para consultarme. ¿Qué hago si una familia no vino a retirar el chico? ¿Me tengo que quedar yo como director? ¿Se tiene que quedar el maestro? Surgen un Coincido. montón de conflictos que uno, si no los planifica desde el lado preventivo, va a tener que resolver en el momento y como le salga. ¿Por qué? Porque no hay un protocolo de acción, no se trabajó en una proyección sobre eso. Entonces, surgen un montón de cuestiones que podemos anticiparlas, podemos preverlas. El proyecto también permite estos análisis, ¿no? Es decir, yo estoy mirando hacia el futuro cuestiones que no están sucediendo, pero podrían suceder. Entonces, cuando uno establece los presupuestos para trabajar en un proyecto, tiene que tener, a mí me gusta trabajar como presupuesto los 6 primeros fines de la educación, que están en la ley nacional y en las leyes de cada provincia, que son la calidad educativa. Digamos, si yo empiezo a hacer un proyecto de la calidad, tengo que empezar a definir estas cosas, es decir, ¿qué es la calidad, no? La justicia social, realmente se está dando un hecho de justicia, porque yo me acuerdo cuando era alumno, ¿por qué salían primero los de séptimo o los de primero y no había, digamos, una rotación en esa salida? Yo me perdía esos 5 minutitos antes de que venga el colectivo para estar con mis compañeros, no sé. Había como una injusticia, ¿no? En eso. Mirarlo desde las estrategias pedagógicas, es decir, tomarlo como un hecho de enseñanza, porque no solamente el aula es un espacio de enseñanza, como valorar las políticas universales en estas cuestiones, con las políticas de cuidado respecto de las personas que son y se concentran ahí en la salida o en la entrada, la inclusión y la no discriminación, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo elaborar eso? ¿Cómo lo puedo pensar desde ese hecho?
Vos ponés el ingreso y la salida, pero hay un montón de pequeñas cuestiones que se deben proyectar. El uso de los baños, por ejemplo. Las condiciones en que están esos baños. El comedor. Hay cuestiones que parece que son como... que ya están, digamos, como naturalizadas, como bueno, esto funciona así, pero me parece interesante la pregunta que vos decís, ¿no? Es decir, ¿puede funcionar mejor esto? Eso me parece fundamental. La escuela o las provincias trabajan desde una idea de plan de mejora. Siempre es como una constante, ¿no? Por ahí le dan otros conceptos como sustentables y cuestiones así, pero tienen que ver con esto, ¿no? Es decir, mejora, calidad de vida, eh, y estas cuestiones hacen al clima escolar también. Cuando uno empieza a Nosotros, profundizar. nosotros digo ahí como desde el punto de vista del proceso, cuando se plantea un escenario en el que tenemos que resolver algo, como esto, por ejemplo, la entrada o la salida, hay etapas de diagnóstico de la situación, una vez que tenemos claro qué es lo que tenemos que resolver, cómo van a ingresar y a egresar los chicos del colegio, o cómo van a entrar a la mañana y a salir a la tarde, por decirlo más específico. ¿Quiénes están involucrados en eso? ¿Cuándo se hace? ¿Dónde se hace? Porque está todo claro y hay ciertas pautas y lineamientos que es esto que vos decís, que sea justo para todos, que tiene que ser coherente con la educación que le estamos dando, que cuando tenemos todas estas consideraciones, establecemos un diagnóstico de la situación en la que se plantean efectivamente esos objetivos. Después tenemos que hacer un plan de qué es lo que va a suceder, en qué tiempos va a suceder, y ahí sí viene cómo hacemos para que suceda. Un diseño, una construcción, en sistemas hablamos de, si esto fuese un sistema, haríamos el diseño, se haría el desarrollo, se probaría, se revisaría, y siempre queda sujeto a una mejora continua. Entonces, en principio es cómo, considerando todas estas pautas, tenemos un plan que responda a todos con ciertas tareas chiquitas que van a corresponder a cada uno y que a cada uno le van a implicar una bajada. ¿Cómo se va a hacer? ¿En qué horario? ¿Hasta qué horario? En lo que yo le digo el camino feliz, ¿no? El camino feliz. Si todos responden, todos los actores que forman parte de ese proceso responden a lo que debería suceder habitualmente, a la buena práctica, a lo que estamos bajando como proceso porque sabemos que es simple y funciona. Y después está lo que les mencionaba antes, un poco de que me gustaría que charlemos hoy entre todos, que son los casos de uso. Porque una vez que yo establezco, bueno, hay que entrar 8 menos 5 por la puerta de adelante, los nenes vienen acompañados hasta tal lugar, tienen que estar X personal en el primer ingreso y X personal en el segundo ingreso, y hago todo este camino feliz, después me tengo que plantear esto, los casos de uso. ¿Y qué hago si el que tenía que estar en la puerta de ingreso no vino? ¿Y qué hago si un nene llega tarde? ¿Y qué hago si justo cuando pasó la puerta se cayó y se lastimó? Y esto que se plantea como casos de uso es fundamental en la planificación de un proceso. ¿Por qué? Porque siempre va a haber excepciones a la regla, digo, pero cuantas más estén contempladas dentro de un flujo habitual, menor va a ser el margen de error de que ese proceso fracase. Cuando uno dice,
o sea, ve la puerta de una escuela que es un caos, donde uno dice, no, o sea, no pueden ser, o sea, todo bien, pero no pueden serlo todos los padres, todos los pibes, algo está fallando, porque esto es un caos. Digo, hay algo en ese proceso, en ese procedimiento, que está fallando. ¿Y quién tiene que encontrar la respuesta? Digo, el que, el que hace el proceso en sí, digo, esto lo estoy poniendo yo como ejemplo, que no estoy hablando de entradas y salidas del colegio, sino de cómo nosotros trabajamos en un proceso, cómo planificamos y cómo revisamos constantemente un proceso intentando hacernos como carne de cada caso de uso, de cada posibilidad para que tenga una eventual solución. Entonces, digo, ¿me va a quedar afuera algo? Sí, uy, no, nunca voy a pensar en todo lo que puede pasar. Ujú. Pero si tengo contemplado la mayoría de lo que sé que habitualmente pasa, es mucho menos probable que después tenga que resolver un conflicto que podía haber evitado, digamos. Un poco es eso, digo, le pongo en este ejemplo así tan simple eh, porque yo quizás sé poco de gestión de escuelas y habrá personas acá que sepan o no de sistemas o de gestión de procesos, pero siempre nos une esto en común, digamos, tenemos esto en común. ¿Te puedo decir algo ahí? Nosotros tenemos en educación un protocolo que es como que el que más resalta de todos y que en apariencia es el más aceitado, que es el accidente de alumno. Por lo general, es uno de los protocolos que más se comunica y más se lleva adelante, porque, digamos, hay muchas cuestiones de cuidado ahí. Entonces, yo siempre pongo como ejemplo que en una escuela hubo un accidente de unos alumnos, todo el mundo sabe cómo poner en funcionamiento esto, cómo se dan las atenciones prioritarias, qué sigue luego, etcétera, etcétera. La verdad es que en el distrito donde yo estoy, en un momento se cae una pared de una escuela. La pared lamentablemente cae sobre el pie de un chico, le corta los dedos, etcétera. Bueno, cuando la maestra va a atenderlo, siguiendo el protocolo, lo ve y la maestra se desmaya. Y esta cuestión no está en el protocolo. ¿Qué hacemos cuando hay un segundo accidentado como consecuencia de ese accidente? Entonces, nosotros tenemos como, y esto en relación a los casos que vos planteás, decís, sí, tengo un caso inicial, pero no estoy contemplando todos los demás casos que son consecuencias de ese. Y a veces nosotros tenemos una estructura de protocolos en educación que son muy simples, no tienen en cuenta todas estas cuestiones. Por eso a veces ponernos a pensar es interesante desde el proyecto, este diagnóstico, las cuestiones que pueden venir como consecuencia de, y con este sentido que vos decís, ¿no? Es decir, tener una previsión para que la cosa no sea más grave. Y Y tener una documentación también, sí, porque esto mismo que vos decís y que es importante y que todos está difundido y todos conocen porque forma parte de un soporte documental y forma parte, es como cuando, viste, vas en el avión y te explican lo de la mascarita y te dicen, si venís con un nene, ponete vos siempre Digo, a ver, ¿uno lo haría naturalmente? No. Si estás con tu hijo, le vas a poner primero la mascarita a tu hijo. Ahora, te explicaron tanto ese procedimiento, que te machacaron tanto con eso, y tiene lógica, ¿no? Es que tampoco uno se va a ir digo, tiene lógica, tiene sentido, y además lo explicaron, que lo más probable es que si te sucede, automáticamente te pongas vos primero la máscara y después al nene. Cuando quizá, si no hubiese existido esa intervención, lo hubieses hecho justo al revés y hubiese resultado mal, digo, pero esto de documentar y de darle otro tratamiento y usar herramientas para establecer prácticas que sean claras, que se puedan difundir, que, bueno, ustedes ya hablaron de comunicación
bastante también acá en el ciclo de los miércoles, pero que para todos estén, o sea, se vuelvan parte del día a día y se normalicen, y que la revisión de lo que pasa, yo esto lo digo también un poco, Marco sabe, soy madre también de niños que van a la escuela, pero tengo una visión, obviamente, como familia y de cooperadora, porque además soy madre de cooperadora. Pero digo, esto que a veces tiene esta normalización y que no me lo encontré solo en la escuela, lo encuentro en el Estado y me encontré haciéndolo yo misma. Digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Y porque venía así, como venía. Y digo, y no me había planteado que fuera diferente, o me lo había planteado con cierta resignación. Como no, cambiarlo va a ser muy complicado. Lo que nos da los procesos e incorporar herramientas como, como flujos de trabajo, como GANs, que después podemos ver qué es, pero cronogramas de planificación, eh, herramientas como Drive, en la que podemos trabajar en archivos compartidos, en las que podemos pedir colaboración de otros, en las que podemos ponerle fechas a las cosas. Todas estas herramientas que nos dan, o esto que parece que solo sirve para sistemas, o que solo sirve en una empresa y demás, no son más que una forma de concretar y ver que no es tan difícil cambiar algo que se viene haciendo de determinada manera, si hay un consenso, por lo menos de partes, digamos. Y yo eso lo veo mucho, lo veo también, digo, en la escuela desde el otro lugar, como en mi familia, o sea, digo, esto se aplica en casa, y no tiene que ver con la gestión exitosa, ni tiene que ver porque si uno lo pone como en otros, en términos que parecen difíciles de poner en la vida cotidiana. Tiene que ver con facilitarnos la vida a todos, digo, facilitarnos la vida, nada más. Sí. Como... Quería decir algo respecto de lo que vos decís, que se ve como un caos la salida de los chicos. A veces los proyectos tienen que salir de la escuela, porque a veces las causas de ciertas cuestiones que suceden en la escuela, en este caso la puerta, posiblemente no sean cuestiones propias de la escuela. ¿Sí? Y voy a aclarar esto porque a veces pasa. Si la escuela está en una calle altamente transitada, y va a ser un caos porque los papás van a querer estacionar el auto en la propia escalera de la escuela, si es posible, ¿no? Esto es un tema de en educación. séptima fila, con todas Bien, sus... sí. Es un tema Sí. de educación de las propias familias. Esto muchas veces se soluciona generando proyectos colaborativos entre la escuela y la propia comunidad, ya sea o el municipio. A veces es necesario que la escuela trabaje estos proyectos hacia afuera y decir, trabajar con la municipalidad para que haga de la escuela una mano única. Y es importante que las escuelas siempre tengan una mano única. ¿Por qué? Porque en este sentido los estacionamientos no van a interrumpir tanto, pero esto es un laburo que lleva mucho proceso de teorización, de convencimiento, de laburo del tránsito, etcétera, etcétera. Y excede lo que hagamos en la escuela. Pero sí, no es algo imposible. Otra de las cuestiones que se trabajan en este sentido es que si hay, vamos a suponer, primero y segundo grado, secundaria ya no hay tanto problema porque los pibes salen como catralada y bueno, no hay problema. Pero cuando Y son se quieren ir pequeños, aparte, se quieren ir bien claro, rápido. ¿qué pasa si la maestra hace la entrega de los niños, primero la de primero en una esquina y la de segundo en otra esquina? Y salen ellos, salen. Y hacen la entrega. Pero esto se elabora como un acuerdo con la comunidad de padres. Entonces salen de ese
centro que está nucleando a todos, porque además es peligroso que todos se nucleen en un mismo lugar. Uno no lo mira como peligroso, pero vamos a suponer que es una calle muy transitada y un auto se desvía, como ha pasado muchas veces, y sale disparado hacia donde están todos concentrados. Es complejo. Y además, por lo general, las escuelas no tienen asistencia de personal de tránsito, de personal de policía. Es como muy liberado al azar lo que pasa en las escuelas. Por suerte, vaya a saber por qué no pasan tantas cuestiones complejas más allá de todo eso. Pero sí, cuando uno empieza a trabajar desde un proyecto y empieza a analizar, va a encontrar que hay muchas cuestiones que son externas, muy difíciles de manejar, porque no son parte del personal que nosotros estamos manejando, ¿sí? Cuando uno empieza a analizar proyectos, previsiones, riesgos, etcétera, empieza a darse cuenta que hay un montón de casos que plantea Julieta como casos de uso y que van a aparecer. Van a aparecer. Hay que registrar esto, hay que poder tener la capacidad de ir analizando qué pasaría si sucede esto, ¿no? No, eso quería decir que... Sí, ¿qué Justo que... pasaría si sucede y cuánto puedo hacer yo para que no suceda? Digo, hasta donde puedo hacer, voy a hacer independientemente de la llegada o la respuesta que tengo, y bueno, lo que no pueda hacer, claramente no lo voy a poder hacer. Eh, pero sí Bien, creo, y puse como este ejemplo porque era muy simple, y por ahí un poco aplica, de que hay formas, hay herramientas, hay incluso herramientas de comunicación a la comunidad. Yo digo, hay madres que se te van a quedar estancadas en grupos, sí, sí, va a pasar. Ahora, en esto me parece que tener una comunicación clara y una difusión de cuál es el mecanismo para entrar, para salir de este espacio no es para esto, o este espacio sí es para esto, independientemente que después te den o no, digo bolilla, porque eso ya no depende de uno, eh, creo que sí puede mejorar o minimizar el margen de error decirlo. O sea, yo tuve a los chicos entre jardines y escuelas, por lo menos pasé por 7 escuelas distintas. Nunca, jamás recibí una comunicación del el procedimiento de entrada ni de salida, ni nunca vi nada que diga este espacio está destinado a esto, o por favor no usar este espacio que está destinado al otro. Entonces, uno puede decir, pero no tienen sentido común que se ponen ahí. No importa si tienen sentido no, común. no hay. Digo, a veces no importa, porque uno no puede descansar en el sentido común del otro, o sí, pero lo que nosotros desde lo que intentamos incorporar como herramientas cuando trabajamos en procesos es esto: no descansemos en el sentido común del otro, no descansemos en que el otro va a saber qué hacer, o que el otro va a estar como o que Sí, el otro ni siquiera en lo intuitivamente va a obvio. pensar igual que yo, porque no es así, es como... No, ni en lo obvio, ¿no? A nosotros, cuando, bueno, antes como que teníamos un seguimiento, los inspectores de otros inspectores más antiguos y te decían siempre, asesorá sobre lo obvio, asesorá sobre el sentido común, porque no existe eso. Eso es una suposición que tiene el que sí sabe de ese protocolo. Dos cosas quería decir. Una es deberíamos aprender de lo que sucedió en pandemia, cómo se establecieron ciertos protocolos de distancias, de higiene, de cuestiones de cuidado, porque eso nos puso a nosotros en alerta de proyección. Eso estuvo muy bueno. Luego como que pasó y quedó guardado, ¿no? Pero me parece que hay que retomarlo. Acá Natalia Lorente dice, en la localidad donde vivo hay un arreglo con la municipalidad para que haya un control urbano. Sí, sí. Yo creo que se puede establecer eso, eso depende mucho del director y de su posicionamiento ante las cuestiones preventivas y de cuidado. La comunicación, dice Natalia Membriani, como
como acuerdo de convivencia, sí, la comunicación, ayer hablábamos con Julieta, esta cuestión de que la comunicación y la instrucción, en el caso de un director hacia sus docentes, es fundamental, ¿no? En principio con ellos y después será con la familia. Lo obvio a veces no es tan obvio, no, tal cual. Pero Claro, ¿no? Eso exactamente que dicen ahí, lo obvio para uno no es para todos, y a veces eso es como, eso lo trabajamos mucho cuando planificamos un proyecto, cuando tratamos de eh, hacer una reingeniería de un proceso, es no pensar que todos van a saber lo que tienen que hacer, o que lo que para mí es obvio, para todos es obvio, porque hay, además, por la diversidad, ¿no? que es fundamental. Entonces, si yo voy a plantear un procedimiento, lo voy a plantear al mayor detalle posible desde que empieza hasta que termina y con las variables que podría tener. Y después lo otro se me escapa. ¿Algo se me bien, escapa? Sí, algo se me escapa, pero no se me escapa, digo, no es, bueno, hagamos como queremos y después vemos. Y bueno, a veces es esto, es una práctica habitual que parece evidente, todos saben, yo en el Estado eso se escucha un montón, ¿no? Pero incluso para el que viene como usuario de un sistema, o como el que viene para como administrado, o el que es ciudadano. No, pero si ya sabe por dónde tiene que entrar, no, pero si ya sabe dónde tiene que ir, pero ya sabe lo que tiene que hacer. Y la gente se vuelve loca y no sabe lo que tiene que hacer. Pero bueno, el que está del otro lado dice, no, pero ya sabe, cómo no se da cuenta? Y no se da cuenta. No vino, o sea, como con un chip para saber cómo. exacto. Pero Dos cosas te quiero preguntar. Vos 2 o 3 veces ya hablaste de reingeniería de un proceso. Eh, a mí la reingeniería es algo que me apasiona mucho porque primero es poder ubicarnos donde estamos respecto de un proceso que está naturalizado, que a lo mejor no es el proceso correcto, pero está naturalizado, está aprendido de alguna manera, y cómo tenemos que deconstruir ese proceso. Bueno, decilo vos, ¿qué hacemos en la reingeniería? ¿Qué tenemos que estar atentos en esto? Porque, a ver, todo el que es director miró a un director anterior y en sus creencias, en su imaginario, eso que se hace está bien, es correcto, no se cuestiona. Y me parece que esto que vos planteás acá como reingeniería de los procesos, yo siempre lo cuento con la patita del cerdo, ¿no? Es decir, bueno, después cualquier cosa lo cuento, pero siempre lo hicimos así. sí, un poco es parte de esto mismo, de poner el ojo en eh, que puede surgir el impulso de hacer una reingeniería de un proceso por dos cosas. Una es que se plantea un conflicto, que hay una problemática que hay que resolver, porque como se está haciendo, está generando algún problema, o que como está bien, pero podemos observarlo y ver si se puede mejorar. Em, la verdad es que hacer el flujo de un proceso para tener un diagnóstico y una foto actual gráfica, un flujo de un proceso para quienes no se hacen a la idea mental de lo que estoy diciendo, pero habrán visto seguramente, son esos cuadraditos en los que una persona hace algo, se plantea una decisión o se abren distintos caminos de acuerdo a esto que haya hecho, y se intenta llegar al mayor detalle posible de lo que hablábamos antes, que es cuáles son las variables que puede haber y cuáles son los casos de uso posible. Eh, ese gráfico, esa forma de abordar que me parece que puede ser útil para cualquiera que está observando un procedimiento o que va a proyectar una mejora cuando establece un diagnóstico, que es una lapicera, un cuaderno, un cuadradito
fulano haciendo algo y qué es lo que eso genera y cuáles son las posibilidades y cómo se abren, y tan sencillo como a veces ver que hacemos 7 veces lo mismo o que tenemos 8 personas repitiendo una tarea, surgen de poder verlo gráficamente. Digo, que esto después les podés dejar, podés compartir, ¿no? Hay Sí, herramientas Julieta, informáticas para eso. yo siempre les digo que traten de poner en palabras o en un dibujo el proceso de cruzar la calle. Porque cuando uno lo pone en palabras, empieza a tomar conciencia de cosas que suceden, ¿no? Que lo hace uno automáticamente. Cruzar la calle uno ni se cuestiona cómo se hace, uno lo hace, punto. Ahora, cuando vos lo tenés que poner en papel o dibujarlo, ahora te vienen varias cuestiones, porque yo digo, bueno, cruzar la calle. La calle tiene semáforo. La calle tiene un semáforo que está roto. La calle tiene un semáforo con giro a la izquierda. No sé, la calle tiene un pozo y están construyendo. No sé, hay un montón de casos que suceden con estas calles y que a mí me van a llevar a un flujo distinto. Yo siempre le digo, bueno, traten de hacer ese ejercicio con una calle, luego llévenlo a una situación. Salir de la escuela, el uso de los baños, calificar a un alumno, enseñar el alfabeto, no sé, pónganlo donde quieran y van a tener un flujo, ¿no? Después cualquier cosa mostramos, si querés que busque una imagen de un flujo de datos. Podemos buscar, incluso podemos ver esto, quizá hay herramientas muy simples, informáticas, para aprender a hacer un flujo de un proceso que digo, es una foto del estado de situación actual. ¿Puedo consultar algo? Sí. Buenas tardes. No, cuando planteaban lo de la reingeniería y lo de generar algún tipo de proceso, siempre lo que uno hace es lo más cómodo y todo cambio tiene cierta resistencia. El tema es cómo llevamos a veces, porque a veces al arranque uno tiene que hacer la doble tarea de seguir con el proceso viejo, porque no sabemos cómo va a salir el nuevo, entonces como que sentimos que estamos duplicando la tarea, lo que vos decías hacer, a veces 3 o 4 personas en la misma institución hacen lo mismo. Pero bueno, ya está acostumbrada. Cuando uno trata de plantear un proceso nuevo para que una sola vez que tomen la lista sirva para el transporte, para el comedor, para la asistencia a los alumnos, y no que 3 personas estén tomando la lista a los mismos alumnos. Entonces, y a veces esa duplicación de tarea al inicio, hasta que se comprueba o se corrobora que el nuevo proceso o esa pequeña reingeniería que uno hace sirve, es como que también genera más resistencia, porque nada, al iniciar es más trabajo. Me parece eso también a veces, que uno tiene que buscar cómo vencer esa resistencia, ¿no? Cuando uno intenta generar una reingeniería para tratar de simplificar las cosas en el futuro, lo que percibo es que se tiene más resistencia porque uno tiene que estar como que duplicando, a veces triplicando la tarea, porque la sigue haciendo en el nuevo formato, en el nuevo proceso, y por las dudas lo sigue generando en el formato viejo, o con las costumbres viejas. Entonces, La transición. la transición, sí. Eso a veces, cómo lograr que esa transición sea lo menos traumada posible, ¿no? Sí, es difícil. La transición es parte de la planificación de un proyecto. En general lo que tratamos de hacer es establecer como un procedimiento bache de transición. Y esto va a depender si aplica o no aplica el caso, pero en general aplica. El procedimiento bache, lo que tratamos de hacer es bajar un procedimiento nuevo que simplifique las tareas y desafectar de esta transición a algún colaborador o alguna persona en particular que la vigile, digamos. Entonces, primero,
hay una cuestión de seguridad también. Hay algo que genera inseguridad en las implementaciones nuevas. Y si uno probó, testeó, digamos, esta mejora, hizo una revisión, va a estar más seguro y probablemente no tenga que seguir siguiendo procesos anteriores. Esto nos pasa mucho con la digitalización, cómo pasar del papel a digitalizar. Cuando pasamos del papel a digitalizar, esto pasa y hay gran parte de inseguridad y gran parte que es necesaria. Hay una parte que es necesaria porque hay cosas que las sigo teniendo en papel, y ahí ¿cuál sería un procedimiento bache? Poner un poco más de esfuerzo hoy, por ejemplo, en digitalizar lo que ya tengo en papel, para evitar tener que tener papel y digital a la vez. No sé si me explico. Cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos en una administración, que la administración se va a digitalizar, el proceso nuevo es digital, genial, ay, qué bueno, lo empezamos de cero. Ahora, ¿qué hacemos con lo que ya teníamos en papel y que hay que terminar de tramitar? Afectamos a determinadas personas que solamente tramiten lo que quedó en papel. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el procedimiento bache? Hasta que digitalicemos todo eso y lo podamos meter dentro del mismo flujo de sistema que tenemos hoy. Ahora, si se planificó, si se pensó, si se probó, si estamos todos de acuerdo, y si fue con consenso también, si realmente fue un proceso consensuado, vamos a estar seguros de lo que estamos haciendo. Y muchas veces esto de mantener dos procesos, lo sigo haciendo como lo hacía antes, y lo hago ahora también, como es más simple, tiene que ver con que haya resistencia con personas que no están de acuerdo, que no fueron consultadas muchas veces, o que no se sintieron incluidas en una modificación, y esto ya pasa es parte fundamental de un proyecto, las personas y la gestión de esas personas, la inclusión de esas personas, el consenso de esas personas, porque todo esto es todo como un laburo aparte. Claro. Si estamos todos seguros, no va a pasar de duplicar tareas. Ahora, si hay que duplicarlas, y lo mejor es tener un procedimiento bache. No sé si me explico, porque no sé si aplica a los casos particulares de los que estamos, de los que por ahí Daniel está preguntando. Por ahí, si vemos el caso particular, le encontramos una vuelta. Claro, ¿puedo decir una cosa ahí? Cuando uno entra en un estado cultural de reingeniería, todo el mundo entiende el proceso de transición. El tema es si la reingeniería la hace solo el director y no transmite esto a la comunidad, obviamente los demás van a estar en resistencia. ¿Por qué? Porque la movida la quiere hacer el director solo. Ahora, fíjate vos que nosotros entendemos el estado beta, ¿sí? ¿De qué quiere decir un estado beta? Que no tenemos algo definido. No está definido, está siempre en transición. Y nosotros esto lo aceptamos culturalmente. Vos me vas a decir, ¿cómo que lo aceptamos? Sí, vos tenés un WhatsApp que por lo general está en transición. Y cuando a la empresa de WhatsApp se le ocurre hacer un cambio, a veces se te detienen las cosas. Y vos decís, no funcionó WhatsApp. Te molesta un ratito porque vos decís, bueno, seguramente lo están mejorando. Y lo aceptás, te incorporaste esto del estado beta y el cambio para la mejora. Entonces, por lo general, todas las aplicaciones que usamos están en un estado beta. No es una aplicación ya definida y terminada, está en constante cambio. Cuando la escuela o la cultura organizacional entiende que estamos en un constante estado beta y que las cosas van a ir cambiando, la gente no se pone a la defensiva, porque entiende que están en un proceso de mejora. Pero eso es una cultura que hay que trabajar. ¿Se entiende esto? Esto no es algo que yo defino de un día para el otro. No, lleva desde un mediano a un largo plazo. Entonces, cuando yo quiero hacer una transición, tengo que establecer los acuerdos con esa comunidad y con los partícipes. Otra cosa es que, por ejemplo, cuando se va a hacer un cambio en el WhatsApp, no lo hacen a todo el mundo de una,
sino que tomaron casos piloto y dicen, bueno, hacemos este cambio acá, probamos. Eso tiene que ver con una metodología tipo Scrum, decir, bueno, pruebo, analizo lo que probé, si funcionó, y bueno, lo largo a todo el mundo. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a tomar el ingreso de primer grado o de primer año. ¿Qué pasó con esto? ¿Funcionó? Bueno, lo hago con otros 2 grados más y pruebo. Entonces, la crisis nunca es tan grande. Siempre es una crisis controlada. ¿Sí? La resistencia va a ser controlada, pero eso también está en la habilidad de quien lidera los procesos de cambio. ¿Tá? Se aprende todo esto, no es que... Es que para un proceso es clave el consenso y es clave el trabajo en equipo. Un proceso que se impone está destinado al fracaso porque, digo, por lo menos en este contexto organizacional en el que hablamos, porque yo no estoy buscando la adherencia de un público a una experiencia mejor de usuario, que esto sería diferente. Si yo tengo un público cautivo, como pasa en determinadas empresas privadas o como pasa en determinadas plataformas, tengo otras herramientas de imposición de un proceso en el que o voy a lograr adherencia de otras formas, con otros mecanismos, o tengo un público cautivo y digamos, y voy a poder bajar autoritariamente una cuestión. Ahora, en estas cuestiones organizacionales los procesos son consensuados, tienen que surgir de la propia gente que quiere simplificar su trabajo y que quiere tener, digamos, en esto que vos decís, los fines de la educación, que quizá sería lo que mejor aplica ahora. Todos tenemos una visión común, entonces es parte de que a esa conclusión, por qué esta mejora simplifica o por qué es mejor para todos, llegue el que realmente tiene que ejecutar. Y eso es un error muy, pero muy, pero muy, o sea, habitual, por el cual los cambios terminan en híbridos y fracasan. Sí, son No sirve. Bueno, ahí contraproducentes. alguien dice, en mi escuela pasa que una directora asumió hace unos meses y quiere hacer cambios, pero toma decisiones sin tener en cuenta las costumbres que ya existen, pero hay mucha resistencia. Esto justamente, esto que estaba diciendo Marcela ahí en el chat, es lo que pasa. Si yo bajo un procedimiento porque yo lo digo, me va a quedar voy a romper lo que está y no voy a lograr nada mejor. El consenso es fundamental. Eso ya tiene que ver con eso lo hablarán seguramente en otro momento, pero es fundamental el que exista el liderazgo en ese caso. Si no hay un buen líder es muy difícil. Sí, además todo proceso conlleva un tiempo de maduración. La gente en la actualidad no cree en los procesos, no tiene un pensamiento procedimental y secuenciado donde va a ir de lo simple a lo más complejo. No, quiere hacer un cambio de lo cual es imposible porque obviamente ahí vas a tener resistencia. No solo resistencia, hay muchas cuestiones de miedo, de falta de maduración, de falta de interpretación. Hay un montón de cuestiones que hay que elaborar. Y si el director es un tipo hábil, no se va a exponer a eso. Va a generar la menor exposición posible y va a intentar de que este proyecto surja de los demás, no de él. ¿Sí? Y por eso acá Elsa dice algo interesante, dice, primero trataba de convencer al líder del grupo. No, esa es la idea, es decir, el proyecto, si bien uno lo puede cranear y pensar y qué sé yo, tiene que salir como propuesta de los demás, porque si no, obviamente vas a tener resistencia. Ahí es otra cuestión, ¿no? Que no tiene que ver con el proyecto en sí, sino como uno
genera esta construcción de los proyectos. Y va por otro Igual lado. es parte de la planificación de un proceso. Sí. Digo, validar validar lo que es las propuestas, probarlas, revisarlas, escuchar la evolución, modificar lo que haga falta, poder decir, propuse esto, pero quizá acá me equivoqué, y vimos de la práctica que es mejor así, y todo esto es son etapas en la planificación de un proyecto. Digo, hay que tener en cuenta y respetar siempre esas etapas, porque otro error común en el que a veces caemos es en creer que porque parece que algo va bien, realmente va bien. Entonces por ahí uno propone un mecanismo nuevo, vamos todos para allá, y vamos todos corriendo para allá y no sé qué, y no se pone un freno y se vuelve una bomba de tiempo. Entonces, poder seguir una planificación que en un punto tiene una propuesta, una validación, un consenso, se pone en práctica, se prueba, se revisa, se ve que es definitivamente así y existe el espacio que respetamos como, digo, como equipo, de que en este punto del proyecto nos tenemos que sentar a charlar para ver si todos estamos conformes, si para todos es más cómodo, cuál es la devolución, qué es lo que dice después. En mi caso yo hablo del usuario mucho, pero bueno, el usuario por ahí para la escuela es el niño, no sé, digo, es importante, o la familia, y si no hay una planificación eso no se hace, uno se lo lleva por delante, porque no está en un contexto, no existe, no estoy en un contexto en el que llegué a este momento, estoy en esta etapa y nos tenemos que sentar a charlarlo. No, ya está, no hay tiempo, no hay, digo, ahora en la gestión del tiempo, y creo que ayer lo hablamos, pero me parece que también lo vas a traer acá más adelante. No, ya estuvo hablando. Ya estuvo. Luis, sí, Luisa Franchino estuvo hablando. Bueno, sabemos que Igual, esos espacios ahorran al final tiempo de conflictos, tiempo de urgencias, Entonces esos espacios que uno dice, no tengo tiempo de tomarme, en la práctica siempre ahorran tiempo y nos ayudan en la gestión del tiempo. Pues no lo quiero poner como, viste, en otros términos que parezca que no, es fácil decirlo, pero... Espera, déjame que diga dos cositas y te hago un par de últimas preguntas porque se está llegando el tiempo, pero primero que nada, el director tiene que planificar muchas cosas. Entre esas cosas, tiene que planificar la oferta, tener claro cuál es esa oferta a partir de los fines y los diseños. Y tiene que planificar equipos para llevar adelante esas ofertas con estrategias. Así que va a planificar estrategias y tiene que estar sobre esas estrategias. Por lo tanto, tiene que planificar una evaluación de todo eso, de la oferta y de las estrategias. Pero además, tiene que planificar tiempos en una agenda. Estas 4 planificaciones son fundamentales en el laburo del director. Pero bueno, ya seguiremos profundizando en eso. Te hago 2 preguntas como para ir cerrando. Mirá, primero, ¿por qué es útil armar un proyecto? Y la segunda, dame 2 o 3 cuestiones sobre los manuales de buenas prácticas. ¿Por qué es útil armar un proyecto? Sí. Un poco, creo yo, por esto estábamos hablando. Primero porque cuando estamos proyectando, consideramos cuáles son las pautas o los beneficios, y nos respondemos estas preguntas de las que hablamos al inicio, y nos queda claro por qué, para qué estamos haciendo algo, quiénes están involucrados, es como... y por otro lado, porque así haya desvíos, así las cosas no salgan exactamente siempre como proyectamos, así
todo lo que podamos contemplar, que es lo mismo que decíamos antes, siempre va a ser mejor que no haber contemplado nada. Llegar a un punto en el que tengamos un espacio, esto mismo que decíamos recién, poder respetar este marco que implica que no vamos todos para un lado y después vamos todos para el otro, y no bajamos como a palazos, ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer aquello. Esos espacios son parte de la planificación de un proyecto, y creo que estar enmarcado y tenerla como contexto impone de alguna manera, pero porque para mí los proyectos tienen que estar expuestos, son proyectos colaborativos, todos tenemos que saber. Entonces, si a mí se me pasó, así sea líder de proyecto o no, si yo me olvido, si yo estoy en otra cosa, si a mí no me importa, o lo que sea, cuando llega a esa instancia, doy lugar a que otro también venga y me lo diga. Si yo hago un proyecto abierto, que no sé, digo, como director de escuela, comparto con mis colaboradores, y todos y todas las docentes, los docentes forman parte, y llegó ese día en el que teníamos que charlar sobre si están más cómodos o no con esto nuevo que implementamos, y a mí se me pasó, tengo 15 personas más que probablemente vengan y digan, che, mirá que esta semana nos teníamos que juntar por esto. Te pones vos la reunión, la pongo yo, lo vamos a charlar, no sé, lo vemos, o te mandé un mail que decía, entonces doy espacio. Y a mí me parece que la verdad es importante, sobre todo para cuando hay que colaborar y cuando el trabajo es en equipo. Que es la fórmula del éxito, no, pero tampoco es la fórmula del fracaso. Es como, si no, si no A mí, sería también... a mí siempre me fascina la frase de Matus, está bien, hay que entender el contexto, era la década del 70, pero Matus es muy contundente con la planificación y dice, planificar es pensar antes de actuar. A mí me parece fabuloso, ¿no? Sobre todo para alguien que tiene un cargo de autoridad, pensar antes de hacer algo. Es fantástico, digamos. En la actualidad suena muy como rígido, muy autoritario, pero la verdad es que muchas veces, por las conclusiones que se ven desde ciertas autoridades, y se ve que no han pensado y actuado. Y estamos Sí, pagando las consecuencias. o hay un pensamiento individual Exacto. con una sola visión y Ujú. una práctica inmediata o Sí, emocional de, bueno, esto es así, porque a mí me parece hoy que es así. sí, Eso es lo que evita que exista un proyecto. Un proyecto evita que estas por ahí prácticas emocionales, si querés, sí. porque yo pasé un día caminando y vi que esto era un caos, se me ocurrió que se va a hacer de esta otra manera porque va a ser mejor. Esto es lo que evita un proyecto. Ujú. ¿Y el Eh, manual? ¿Por qué sería importante? y el A manual ver, es... yo siempre hablo de la rigurosidad, la sistematicidad, el método, la disciplina, es decir, uno necesita construir estas cuestiones porque el conocimiento se basa en el método científico, por lo menos hasta ahora, ¿sí? No tenemos otra forma, y me parece que es la construcción del conocimiento institucional. Pero vos además le agregaste buenas prácticas, y esto me pareció piola. También creo que es parte de lo mismo. Digo, cuando finalmente tenemos un consenso, eh, tiene que estar, para mí tiene que estar escrito y ser fuente de consulta. Es una forma de educar, es una forma de comunicar, es una forma de, eh, digo, es lo mismo que hablábamos antes. Lo que es obvio para uno no es obvio para todos. Lo que yo interpreté no es lo que interpretamos todos. Incluso a veces llegamos a un consenso y pensamos que estamos todos de acuerdo y después estábamos diciendo cosas distintas. Ujú. Entonces, yo creo que un manual de buenas prácticas en cualquier proceso tiene que existir un manual que
describa claramente ese proceso, que siempre va a estar sujeto a cambios, modificaciones o interpretaciones, sí, pero tiene que ser fuente de consulta. Y nunca acepto lo de, no, pero yo te dije, a mí, o sea, jamás lo acepto eso, digo, jamás lo acepto en un proceso, no es yo te dije, porque la verdad es que yo te dije, no me dijiste. Yo te dije, yo no te escuché. Digo, ¿entendés? Es como, creo que es fundamental poder documentar. Y lo mismo que antes, lleva tiempo. Pero más tiempo lleva a estar discutiendo, dije o no dije. Digo, el dije o no dije, la cantidad de veces que se replica, siempre, siempre, siempre te va a llevar menos tiempo que, fíjate en la página 4. ¿Entendés? Sí, sí. Y haberlo escrito una vez. Entonces, para mí simplifica y es fundamental. Y lo digo en términos ¿no? coloquiales, siempre. Esto es la práctica, ¿no? Como uno le surja mejor en la práctica. Sí, Podemos hacer videos, difundir, comunicar, hacer videitos, poner cositas de colores, hablar personalmente, la rosca, como yo digo, ¿viste? Porque a veces es importante la rosca. Esto que sí, decía, yo yo a convenzo al veces, líder para. Pero tiene que haber algo escrito. en función de eso que vos decís del color, de armar algo, yo lo planteo, a ver, yo puedo ser unidireccional en mi comunicación porque tengo que hacer una bajada de línea con mis docentes, pero ni tampoco, ¿no? Pero a veces yo veo o he visto reuniones de padres donde la reunión de padres no está planificada de ninguna manera, solamente se lleva un listado de cosas que le vamos a vomitar a los padres. No hay una reflexión sobre eso que se trabaja, no se prepara, no sé, un video, un power para esos papás y que entiendan los conceptos, ¿no? Sobre estas cuestiones. Uno ve reuniones sobre eso y vos decís, como que el papá ya tiene que saber todo esto y no hay la verdad es que no hay una buena práctica. Debería construirse en ese sentido algunas cuestiones respecto de él. Y acá dicen, ¿no? El tema de escuchar, ¿no? Que el director debiera escuchar. Yo esto lo vengo cambiando hace un par de videos. Ese escuchar es metafórico, porque lo que el director debe poder hacer es poder leer, ¿no? Estas demandas. Y es más, también hay que construir esta cultura, es decir, que no quede solamente en una cuestión oral, que quede registrado la sugerencia, la demanda, la necesidad de cualquier colectivo de la institución, y entonces el director tiene que poder leer. Ahora, alguien dice acá, no es fácil escuchar. Y sí, obvio que no es fácil porque nosotros tampoco hemos sido escuchados. Esto tiene que ver con lo que plantea Freire en la pedagogía del oprimido, es decir, si yo fui oprimido, lo que voy a hacer es oprimir, o sea, voy a replicar algo que está naturalizado. Ahora, poder salir desde ese lugar conlleva un aprendizaje, pero un aprendizaje propio, una modificación de las propias conductas organizacionales o pedagógicas. No depende del otro, depende de mí. Entonces, no es fácil escuchar, pero si empiezo a tener la voluntad, la intención de escuchar, uno va a aprender a hacerlo. Lleva un tiempo, obviamente, pero te puede hacer. Igual que planificar. Cuando uno entra en una cultura de la planificación, empieza a entender un posicionamiento preventivo, un posicionamiento de mirar el riesgo, un posicionamiento de ver el cuidado del otro. Entonces, en ese sentido, empieza a pensar antes de actuar. Bueno, llegó la Y me hora... parece, te voy a hacer un solo paréntesis ahí, No, sí, y sí. me echas. No, Digo, todos nos vamos. antes de saber escuchar, creo que un clic importante es esto de no suponer Sí. o no dar por hecho. Uh-huh. Creo que si solamente intentamos, y sí es difícil, la verdad es que no es fácil,
porque cada uno está con su... Cada uno ya tiene algo, Sí. y ya trae algo. Entonces, me parece que solo intentar correrse de ese lugar e intentar no suponer ya mejora la escucha. Intentar no suponer e intentar colaborar. Es difícil porque entiendo también que es un rol del que vos estás hablando en particular, que viene con una aceleración particular. Viene porque se lo demanda su tarea, digo, por ahí su tarea le demanda esa adrenalina. Lo que pasa es que se cruzan un montón de intereses, Julieta, se cruzan los intereses personales, los intereses políticos del distrito, los intereses del inspector, los intereses de los docentes. Hay un montón de intereses y de perspectivas, y que es muy difícil tener todo en cuenta. Y ya uno viene con un marco teórico, con una creencia, con un imaginario, y cree que la solución va por ese lado. Y resulta que te encontrás, cuando vos empezás a ver un conflicto, y ese conflicto se analiza desde distintas perspectivas, vas a ver que tu solución no es la solución. Es más, los conflictos muchas veces no se solucionan. Y hay más posibilidad de agravarlos que de solucionarlos. Sí, también es un rol con un gran peso de responsabilidad, y no lo digo en términos poéticos, digo de responsabilidad real, en la que delegar e intentar a veces, sin medir todos los riesgos, es muy difícil. O sea, por lo menos eso es lo que veo a veces. Hay un cierto grado de responsabilidad que hasta genera como miedo en algún punto al riesgo. Acá dice Flavia, no suponga, pregunte. Bien. Claro. Sí, lo que pasa es que cuando preguntás tenés que dar respuesta, y a veces pasa esto también. Digo, a veces uno sabe que o la respuesta no la puede dar, o tiene ciertas limitaciones o responsabilidades que no lo permiten, que eso quizá en otros ámbitos no pasa. A mí, por ejemplo, no me digo, Claro. entonces entiendo que debe tener mucho que ver también en cómo juega esta cuestión de la escucha activa, de no suponer, de buscar consenso, de la colaboración y de intentar, digo, yo testeo un sistema y bueno, no pasa nada, lo sumo. O sea, Claro. ahí, No, acá lo que pasa también muchas veces es un tema de autoridad. Digamos, la autoridad está legalizada por la norma, por una prueba de selección, por un concurso, porque lo puso el inspector por artículo X, está normada y es legal. Ahora, eso no quiere decir que sea legítima. Acá ahí está esta cuestión, ¿no? Del peso de poder. Y a veces el que está en esa situación también siente que no está con la autoridad completa, porque le falta la autoridad académica, la autoridad pedagógica, le falta la legitimación del otro, y esta construcción lleva tiempo. Entonces, muchas propuestas que puede hacer un director, el primero que se las cuestiona es él. ¿Por qué? Porque también siente que no tiene ese lugar real para poder intervenir, ¿sí? Y a veces bien, tenés otros que desde un lugar de autoritarismo dicen, yo vine, estoy acá, vengo a cambiar todo, porque soy la autoridad, porque soy el jefe. Bueno, también tenés de eso. Pero como dije en un momento, ¿no? Esto es una cuestión de analizar las propias prácticas. Digamos, el que debe cambiar es uno en esta situación, y poder laburar con los demás a partir de la construcción de uno. Si uno se hace una autocrítica y esta autocrítica está abierta, los demás van a ver que esto sucede así, que realmente se está cuestionando cuestiones que van a favorecer o que están en pos de la mejora de todos, ¿no? Pero bueno, ya esto es una construcción de un posicionamiento de cada uno.
Y la última cosa fundamental es plantear siempre objetivos en compartimentos, tareas pequeñas que se puedan cumplir y que hayan implicado una mejora, por chiquita que sea. Sí. Digo, nunca planificar sobre el objetivo final. Cada tarea dentro de un proceso que se pueda llevar a cabo va a ser un logro, va a ser una satisfacción, Sí. y Bueno, cuando no se puede va a ser un pequeño fracaso también, pero siempre en esa medida, porque si no es muy, muy difícil, y sobre todo en organizaciones grandes. Digo, grandes, que implican mucha gente, que en la escuela, digo, está bien, es el equipo de conducción, pero también están los docentes, pero también están los auxiliares, también está la familia, están los chicos. Nunca nunca somos poquitos, digo. Entonces, querer plantear como objetivos muy ambiciosos es muy complejo. Hacer pequeños cambios va, va implicando que uno también toma más seguridad, que uno va viendo que funciona, que uno va viendo que le mejoró, aunque sea un chiquitito, la vida al otro y entre todos, pero... Sí, yo lo que planteaba el otro día, en las otras charlas con otros especialistas, es lo siguiente, es decir, como director yo puedo poner en mi agenda el domingo a la tarde o cada noche, me pongo 4 o 5 objetivos para llevar adelante en el día, y la verdad que por las urgencias, por la demanda, no pude cumplir ninguno. Esto a la larga genera mucha frustración en la autoridad y no ve logros, ¿sí? Y por lo tanto el director se termina enfermando. Esto pasa, es muy común, no encuentra una alegría, por así decirlo, hay mucha frustración. Por eso esto que vos decís de decir, bueno, llevemos adelante una tarea. Y si yo me pongo 3 tareas en el día, y una sí o sí no puedo dejar de cumplir. Esto tiene que estar, tiene que poder llevarse adelante. Porque yo estos seminarios los pienso desde la salud laboral de que es la autoridad. Es decir, la frustración lleva a una pérdida muy grande en distintos aspectos de nuestras vidas. Así que muy importante esto que vos decís, pequeñas tareas que hagan a la actividad más grande, ¿no? Pero bueno, también es algo complejo de aprender, porque a nosotros el propio ejercicio de la profesión te lleva a responder a la demanda, ¿no? Es decir, el director te dijo, hace esto y vas y lo haces. El inspector te dice, hace esto, vas y lo haces. Y a veces no es cuestión de cuestionarlo, pero sí ver de qué manera y en qué momento se hace sin dejar aquello que nosotros tenemos pensado y proyectado para la institución. Pero bueno, un tema. Acá te dicen gracias por el aporte a nuestros desempeños. Bueno, yo también te agradezco. La verdad que estabas como media, ¿viste? No fue tan difícil, ¿no? Te digo que esto no le pasa, no, le pasa a todos los que invité. Dicen, ¿y cómo hago esto en la educación? Y la idea es que ustedes tienen muchos conocimientos que son un aporte importante para la gestión educativa. A veces esto no se tiene en cuenta. Lamentablemente la gestión educativa se cierra a sus propias perspectivas y no mira lo que pasa en el mundo. Uno se da cuenta simplemente con lo que ven los pibes. Es decir, los pibes van para un lado y la escuela va para otro. Y la verdad es que tenemos que mirar un poco en el afuera, porque el afuera tiene otras respuestas. Por eso, todos se sienten como un poco incómodos al principio de decir, ¿cómo arreglo esto y lo meto acá? ¿No? Pero bueno, viste que no es tan complicado. Siempre aplica, ojalá, bueno, tengamos otra oportunidad y ya con tiempo podamos como ver casos específicos, porque yo sé que en la práctica es útil, que se pueden hacer como pequeños cambios, y además Sí. sabemos que es importante nuestro pilar, la educación, así que... Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Ya pronto nos A vos, pondremos a planificar a vos que me en esto. invitaste, a todos que estuvieron.
Y gracias a Volveremos todos. a charlar. Y Bueno, cualquier cosa, bueno, nada, a disposición, si quieren Vale, consultar sí, en algo, ya necesitan vamos a empezar a- material o lo que sea. dale, perfecto. Bueno, gracias a todos y nos vamos despidiendo. Hasta la próxima. Chao, chao.